Ceci, Hola, Su, ¿qué tal? Oye, te veo en escenario diferente. Tú sigues de viaje, ¿no? pues, Tú pues te sigues de digo viaje. una cosa, en esta ocasión es la primera vez que sucede en el Sin Truco que estamos todos los aquí presentes en el mismo país. Tú en Murcia, nuestro invitado en Cataluña y la que aquí habla en Barcelona. Pues en esta ocasión estamos más españoles que nunca y desde aquí queremos enviarle un abrazo enorme a todos nuestros amigos de Ecuador por sus fiestas nacionales. Muy felices fiestas a todos nuestros amigos ecuatorianos y en virtud de ello hemos invitado a un gran amigo de nuestro Sin Truco, una persona que, ¿qué puedo decir más? Que es un ambientalista, un activista, un luchador convencido, confeso, de la protección de lo que es nuestra casa común, que es nuestro planeta. Hablo de Dimitri de Frank Ceballos. Cecilia, te acordarás de él. Así que Pero le por vamos a dar supuesto, nuestra Dimitri. más calurosa bienvenida porque vamos a hablar de un tema que es, según yo, fundamental, que es el agua. Y Ecuador, pues, es vida, una biodiversidad increíble, fundamentada precisamente en este precioso recurso. Bienvenido, Dimitri. Hola, Hola, Dimitri. hola, ¿cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Su? Muchas ¿Qué gracias por la tal? invitación. Es un honor A de nuevo estar ti. con ustedes aquí por Ah, segunda vez. Claro, pues, a ti, que tú sabes que esta es tu casa. Tú sabes que cuando quieras nos llamas, nos tocas la ventanita y nosotros estamos aquí para recibirte, para conversar, porque se nos hace tan amena, tan entretenida y sobre todo tan instructiva tus charlas, todo tu contenido, todo lo que nos tienes que compartir, que nosotras encantadas de darlos a conocer. Y ahora, como dice Su, un tema importante y sobre todo al menos con lo que estuvimos hablando, Su, a mí me preocupó mucho, la verdad. La verdad, ¿qué estamos haciendo, Dimitri? ¿Qué estamos haciendo con el agua? Con el agua, este recurso vital. ¿Qué estamos haciendo con el agua? Mira, ahora mismo hay quien dice que las guerras del futuro se van a librar por el agua y no por el petróleo, porque cada vez escasea aún más el agua en el planeta. Y es que el cambio climático en sí, uno de los grandes problemas que tiene, esta elevación de la temperatura a 1,5 grados, que claro, cuando tú escuchas, 1,5 grados, pero eso no es mucho, pues si el invierno estoy a 4 y en el verano estoy a 35, 40, ¿no? Entonces, la gente piensa, uno no es mucho. Lo que pasa es que cuando se habla de 1,5 grados de temperatura que sube, estamos hablando de 1,5 grados promedio. O sea, que toda la temperatura, tanto la mínima en invierno como la máxima en verano, van a aumentar. Y de ahí vienen esos veranos tan calurosos, por ejemplo, como el que vivimos la última vez. Si nosotros vemos el registro de los últimos 100 años de España, hemos visto un aumento indiscutible en el aumento de la temperatura. O sea, no es que el cambio climático es una teoría, esto tenemos que tener muy en cuenta, no es que es una especulación, es una realidad hoy en día. Entonces, este cambio climático provoca la muerte de muchas especies de plantas y animales que crean los ecosistemas que atrapan la lluvia. Por ejemplo, en las serranías de nuestros países, hay muchos lugares donde las plantas sirven como de atrapadores de lluvia, la captan, la humedad, y la bajan a la tierra, y esto riega en épocas que no está lloviendo, inclusive cuando no está lloviendo, bajan el agua y llenan los ríos y los lagos que después nosotros bebemos, que beben los animales, que sirve Claro. para alimentar nuestras ciudades. Claro, cuando aumenta esta temperatura, cuando se deforesta, estos atrapadores de agua naturales comienzan a desaparecer y los ríos, los lagos se comienzan a secar. Y entonces ahí viene uno de los primeros efectos directos del cambio climático. cierto. Por ejemplo, tengo en mi memoria, con un poco de rabia, debo decirlo, en Italia se hizo un referéndum por el tema del agua, que el agua continuase siendo un bien público. Pese al referéndum, se ha procedido en el Parlamento a la privatización de las fuentes de agua y los manantiales de agua. Tú bien dices, la guerra del futuro será por el agua, por este recurso vital. Ecuador, nuestro país objetivo en el día de hoy, a quien saludamos, es fulcro de biodiversidad precisamente por este recurso.
¿Cuáles son los riesgos que corre la biodiversidad, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, precisamente por este fenómeno que tú nos estás comentando, del cambio climático? Mira, ahora mismo nosotros corremos el riesgo de que estamos extinguiendo en masa a casi todos los animales del planeta, casi todos los animales y plantas. Los biólogos no pueden descubrir nuevas plantas a la misma velocidad que teorizamos que se están destruyendo. Nuevos animales a la velocidad que se están destruyendo. Hay muchos más recursos puestos en la destrucción de la naturaleza que en saber y conocer esta naturaleza y ver qué recursos tiene, cómo se mueve, cómo se manifiesta esta naturaleza. Entender a la naturaleza se ha vuelto para el humano una cosa secundaria, y destruirla, someterla desde la revolución industrial ha sido una prioridad. Entonces ahora comenzamos ya a purgar, a ser conscientes de esta realidad, de esta destrucción que estamos viviendo con el planeta. Entonces tenemos una desecación masiva, por ejemplo, hace poco estuve haciendo algunos trabajos en Ecuador, y tanto en la provincia de Manabí, en el centro, en la costa centro, se puede decir, del país, ya los agricultores tenían que comenzar a ver cultivos alternativos porque se estaban desecando todos sus cultivos, porque estaban sacando ya las últimas cañas que tenían para las últimas balsas, madera de balsa que le dicen allá, porque, por ejemplo, China la está usando para hacer parques eólicos. Y la madera de balsa va genial para hacer las astas de los molinos de viento. Entonces, ¿qué pasó? Que subió a una cantidad de dinero exorbitante la tonelada de palo de balsa, y comenzaron a deforestar todo, a destruir todo lo que habían, que ellos tenían en los cultivos de reserva. ¿Qué pasó? Se quedaron prácticamente sin palo de balsa, pero ya no está lloviendo como para recuperar esa cosecha que tenían madura de palo de balsa. Entonces, los campesinos están migrando ya a otros lugares porque no están encontrando cómo cultivar su tierra, porque se ha desecado la tierra, producto de dos cosas: producto de la explotación masiva de la tierra y producto del cambio climático que están viviendo porque está haciendo más calor. Entonces pasa lo mismo en África. De hecho, se comienza a hablar de los refugiados climáticos ya. Sí. Nosotros en España, junto con otras organizaciones, hemos creado un borrador de ley que es una reforma a la ley de extranjería, y que contempla ya ahora no solo los cambios de extranjería, que cerrar los Guantánamos españoles, los CIES, dejarle un poco de margen a la gente para que se pueda regularizar, sino que también queremos implementar en ese borrador de ley un marco en el cual España se prepare para recibir a esos refugiados climáticos. Pero ojo, no solo España va a recibir a los refugiados climáticos, porque nosotros también vamos a ser víctimas de esa desecación. Nosotros también tendremos que salir corriendo en un momento de España porque hay esa desecación. Entonces, no solo recibir a los refugiados, sino que comenzar a hacer convenios internacionales con otros países para el libre paso de la gente que tenga que ir a refugiarse producto del cambio climático. Increíble, increíble el tema de la situación que se vive en muchos países y que existe, pero que lamentablemente no se da a conocer. O sea, muchas personas lo desconocen, no saben lo que está sucediendo, porque de alguna manera estamos en una ciudad en donde podemos ir a un supermercado y conseguir agua y es tan sencillo como abrir un grifo, pero hay lugares en este planeta que todavía la gente carece de este líquido elemento y que es un bien como un tesoro, una riqueza maravillosa que para que la consigan eh, tienen que gestionarse muchos sistemas, te tiene que hacer una serie de actividades para poder tener lo necesario. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder dar visibilidad a este problema? ¿Qué se debe hacer, Dimitri? Tú que eres un ecologista, que ves por ese tipo de problemas, mostrar al público lo que está pasando. ¿Qué se debería hacer? La Mira, por sociedad ejemplo, civil organizada debe manifestarse, la sociedad civil Ah, organizada debe manifestarse. sí, pero mira, hay una cosa que ya llega un momento que tú, cuando ya tienes una organización fuerte, cuando hay una conciencia, comienza a haber no es suficiente. La conciencia ecológica debe estar sobre el 13-10% de la población, ¿no? No es suficiente. Somos un grupo y ya comienza a ser influyente, pero no somos suficientes. Para lo que se avecina no somos suficientes.
Entonces, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un concepto que es la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre cuando se habían enfrentado los derechos de las personas, de la propiedad privada, con los derechos de la naturaleza siempre perdía, porque la naturaleza no era sujeto de derecho y la propiedad privada sí. Entonces, cuando querían construir un búnker, un estadio, siempre pierde la naturaleza. Entonces, lo primero es dotar jurídicamente de derechos a la naturaleza para que no esté en esa posición de desventaja ante nosotros los humanos. O sea, protegerla de nosotros mismos, se puede decir, es el Muy primer bien. paso. Después, nosotros tenemos en un alto grado de militancia y de conciencia en este momento de lo que está pasando con el planeta, pero no es suficiente, porque, por ejemplo, la última COP, la cumbre sobre el clima, destinó 100.000 millones de euros a la lucha contra el cambio climático. De estos 100.000 millones de euros, casi la mayoría, se sabe que el 60%, por ejemplo, fueron al sector de la construcción. ¿Qué pasó? Que los países con estos 100.000 millones de euros comenzaron a desviar dinero y a justificar más ladrillo con dinero que se debería estar protegiendo la naturaleza. Entonces, comienza esta desviación de dinero y nosotros no podíamos hacer nada porque son los países poderosos los que intervienen en esta cuestión. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? Los ecologistas tenemos que comenzar a trabajar en política y llegar a los cargos de responsabilidad, porque en el momento que nosotros estamos en los cargos de responsabilidad, le decimos a España, le decimos a Ecuador, le decimos a Irlanda o a Italia, le decimos qué hacer con esos recursos que hay para el cambio climático. Mientras no estemos nosotros en los puestos de poder y estén los mismos de la construcción, los mismos depredadores del planeta, esto no va a tener freno. O sea, hay que cambiar la estructura de los estados si es que confiamos en esta cuestión de los estados. Y por eso mismo, ahora mismo nosotros estamos activos en política, nos estamos presentando en diferentes países a hacer las campañas a favor de la vida. Por ejemplo, mira, hay un ejemplo muy notorio. Ahora nosotros tenemos, en unos cuantos días tenemos elecciones. El 20 de agosto tenemos elecciones en Ecuador. Y junto con las elecciones de presidente y asambleístas, en las cuales participo yo por el movimiento Somos Agua, la alianza, claro que se puede, la alianza ecologista, casualmente Somos Agua de Yacu Pérez, nosotros también tenemos aparejada una lucha que es la del Yasuní, que han llevado a plebiscito la posibilidad de declarar intangible, de no poder tocar bajo ninguna justificación legal ni ilegal el área del Yasuní. Es un área de 9.000 kilómetros cuadrados que quedaría totalmente intangible. Nadie la podría tocar, ni madereras, ni petroleras, ni nadie. Y entonces es una forma de provocar que la vida se proteja, que se proteja a sí mismo, nosotros no interviniendo, es que nosotros no necesitamos ser los salvadores, con que no seamos los torturadores de la vida ya es suficiente. Para que te hagas una idea de la importancia de este Parque Nacional Yasuní, te decía, son 9.000 kilómetros. La Comunidad de Madrid tiene 8.000 kilómetros. Perdón, en la provincia de Madrid tiene 8.000 kilómetros y la provincia de Barcelona tiene 7.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, imagínate, solo con un plebiscito, con convencer a los ecuatorianos que están en España y a los ecuatorianos que están en Ecuador que voten sí al Yasuní, podríamos proteger un área de selva virgen del porte de la provincia de Barcelona. Esto es increíble, y por ese es el camino y por ahí debemos ir. Exacto. Es fundamental que la sociedad no solamente tome conciencia, sino que también actúe. Todos en nuestro pequeño espacio hemos empezado a reciclar, hemos empezado, pero nuestros esfuerzos, como tú bien dices, no son suficientes. De nada sirve que nos pongamos a reciclar y hacer cosas cuando las grandes corporaciones siguen emitiendo carbono, siguen contaminando los ríos, ¿hasta qué punto es necesario no solamente involucrarse al nivel doméstico, sino también a nivel actividad? Vamos a A comenzar nivel a hacer... gubernamental, efectivamente. Exacto, porque somos al final nosotros quienes elegimos a quienes nos gobiernan. Por lo tanto, y esto es una cosa que debe ser fundamental que todos tengamos presente, somos nosotros quienes dictamos la agenda de cada uno de nuestros países, de nuestras regiones
y nuestras ciudades en función de quién elegimos. Ya no hay tiempo para jugar. Ya el punto de no retorno es lo que escuché de la última COP, ya lo habíamos superado. Y es verdaderamente triste ver que estamos yendo hacia una debacle. Yo estaba acostumbrada en este lugar a ver pajaritos a estas alturas y no los veo ya. O sea, hay muchas situaciones que están Ya ha cambiando. cambiado. Tengo amigos que son productores de vino en Italia y ya no pueden acceder a la calificación de una determinada certificación porque el vino que producen ya no tiene las características que tenía en el pasado. Con lo cual, ellos se ven obligados, pues, o que se modifica la reglamentación o ellos pierden su medio de trabajo y por lo tanto personas que pierden su trabajo también. Hay regiones del mundo que están quedando en desertificación total y esto basta, no hay que seguir tapándonos los ojos, es así. Seguimos contaminando industria de textil que vende a bajo precio y que contamina ríos a más no poder. No, reciclemos nuestra ropa, no es necesario tener tanta ropa, no es necesario tener tantas cosas, hay que empezar a no consumir ciertas cosas, hay que empezar, bueno, yo me meto en este papel y no hay quien me saque, pero en fin, yo Como mucha sinceramente gente, creo te que comprendemos perfectamente, Su. hay que empezar a tener un mayor respeto por el suelo que pisamos, el aire que respiramos y los alimentos que consumimos, ¿verdad, Dimitri? Sí, mira, de hecho, yo creo que ese respeto, no sé en qué momento alguien nos nombró dioses de la creación y dueños del planeta, que hemos administrado y hemos mal administrado y hemos derrochado. Yo creo que el humano debe volver a esa posición de humildad, de que él no es el dueño del planeta, no es el dueño de los recursos naturales, sino es parte del planeta. Nosotros somos parte de la naturaleza, que hemos desequilibrado y le debemos mucho ya a estas alturas. Después también en lo que tú planteabas, tenemos que ocupar los puestos de poder. La gente tiene que ser consciente que los ecologistas tienen que ocupar los puestos de poder para cambiar algo, porque no se va a cambiar de la noche a la mañana. Estamos en una lucha, estamos 30 años atrasados en comparación de la emergencia que tenemos. Y tenemos también que ser críticos con esas grandes corporaciones que muchas veces contaminan más que nosotros. Por ejemplo, un solo crucero de lujo te contamina lo mismo que 5 millones de coches. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Tener un crucero de lujo o tener una cuota de 5 millones de coches? O, por ejemplo, hace poco me entrevistaron sobre el tema de la industria porcina. Mira, tú sabes que Cataluña más o menos ronda los 7 millones de habitantes. Sí. 6.900, 7.200 más o menos, ¿no? Y en Cataluña, por contraprestación, hay 7,5 millones de cerdos. Nadie nunca ha visto esos cerdos. Esos cerdos están en las periferias, están en Vic, están en ciudades alejadas, en Guisona, y están viviendo las peores condiciones, las peores explotaciones que se le hace a los inmigrantes, personas que recién se bajan de las pateras y las llevan a despostar la carne, a matar a los animales, no aguantan una semana en esos mataderos por las duras condiciones laborales y la tortura que se produce sobre los animales. O sea, es verdaderamente terrible. Pero nadie nos dice que es una industria porcina que nos está dejando una cantidad de purines, que son los contaminantes de la caca del cerdo, que es tremendamente nitrogenada y tremendamente contaminante para las aguas. Nadie nos dice eso. Nos dicen, la industria porcícola es muy buena, genera recursos, pero tampoco nos dicen que la mayoría esa carne que se está produciendo en Cataluña se está exportando hacia otros lugares como carne barata. Cierto. Y Wow. por ejemplo, a lo que tú en un día como persona consumes 4 litros de agua, el promedio para beber, ¿no? Uno va complementando entre el agua pura que se toma, un tecito, el zumito de naranja, tú en total más o menos necesitas 4 litros de agua para beber. Un cerdo necesita entre 8 y 12 litros de agua para vivir al día. Entonces, toda la cantidad de agua que se esté yendo a la industria porcícola, por ejemplo, a la industria porcina, perdón, en este caso, esa factura se la está pasando a las ciudades y nos están diciendo, tú no tienes que cerrar la echeta de agua, la llave de agua, no puedes llenar tu piscina, no puedes regar tus plantas, los parques se están dejando sin riego en las ciudades por el tema del calentamiento global. Y nos están diciendo, nos están poniendo todas esas medidas mientras el agua se esté yendo para ese otro lado.
O sea, pasa lo mismo que con la distribución de riquezas en el planeta. No solo que está escaseando, sino que está mal distribuida y nos están vendiendo una historia en la cual nosotros nos ponen la culpa también como consumidores finales, cuando es toda una industria que está malgastando el agua. Es cierto. Exactamente. Es un tema muy amplio, muy amplio. Hemos tocado hoy una, una cosa así muy pequeñita con el tema del agua y nos hemos ido a otros que seguramente analizaremos contigo, Dimitri, por supuesto, que sabemos que eres un gran colaborador, ya amigo de nuestro Sin Truco, y te tendremos pronto para seguir hablando de estos temas. Y además de conocer un poco más el trabajo maravilloso que estás emprendiendo y que yo te auguro muchísimo, muchísimo éxito. Muchas Su, gracias. como siempre, maravilloso Me hablar sumo a contigo. los buenos deseos de Cecilia y sobre todo el agua es un derecho natural y por lo tanto no debemos perderlo. No No, debemos jamás. perderlo. Dimitri, encantada de haberte vuelto a ver. Muchísimas gracias por tu consabida generosidad con nosotras. Has sido siempre muy gentil y muy amable. Así que seguramente te volveremos a molestar. Claro que Siempre lo sí. hacemos. Ninguna molestia, aquí estoy para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Dimitri, Dimitri. bueno, y a través de Dimitri, por supuesto, un abrazo a todos nuestros amigos ecuatorianos. Un abrazo fuertísimo a todo Ecuador, felicidades y a cuidar la biodiversidad maravillosa de ese país extraordinario de nuestra América Latina. Bueno, y nosotros nos vemos el próximo viernes. Pues sí, el próximo viernes aquí. Un beso a ambos. Chao. Gracias. Chao.